Hola, les traigo este estilo, espero les guste. Me pidieron que hiciera uno como rockero y me pareció que este estilo es muy apropiado y sobre todo porque tiene accesorios que son muy fáciles de conseguir y no se batalla mucho. Entonces lo que hice fue buscar un retazo de cuero. Si en dado caso ustedes no tienen, pueden poner como base algún tipo sintético o algo similar. Lo importante es que sea nuestra base donde vamos a poner todos los demás materiales. Siempre que sea nuestra medida tenemos que quitarle 1 centímetro más para poder que vayan los broches. No va a estar cerrada porque si no va a quedar holgada, no nos va a quedar bien. Entonces hay que quitarle 1 o 2 centímetros. Utilicé este zipper de una prenda de vestir que ya no servía, la quité, no lo adquirí, pero inclusive los zippers son uno de los materiales más económicos que hay. Entonces no van a batallar para conseguirlos. Y aquí lo estoy poniendo lo que es voy a ponerlo en cada lado, en cada extremo, y esto es lo que nos va a dar el estilo rockero, los dientitos del zipper. Entonces lo coloco, le puse pegamento. Hay muchas personas que lo cosen, pero como este pegamento es muy bueno, pues yo lo utilicé. Aquí, como pueden ver, voy a poner también del otro lado lo que es el otro extremo del zipper para que quede así nuestra pulsera. Ahora voy a colocar lo que son los broches. Estos broches los pueden conseguir con proveedores de bisutería o también en las tiendas donde vendan telas, también los pueden conseguir, inclusive también en las tiendas donde venden mercería, botones y demás. Son fáciles de conseguir. En internet también lo puedes conseguir, simplemente búscalos como broches para bisutería. Ahora voy a poner lo que es la cadena y los seguros. Estos seguritos que ustedes ven los pueden también conseguir fácilmente en estas tiendas donde yo lo compré, que son para telas. Son muy económicos y son como que seguritos como para bebés. Son fáciles de usar y esos son los que nos van a dar el efecto para poder colgar las cadenas. Por eso me gustaron, porque ya traen orificios, entonces los podemos utilizar más fácil para poder poner nuestras argollas. Lo que hago es que voy colocando según la mitad de mi pulsera, voy a colocar estos seguritos para poder colocar la cadena gruesa. Estoy utilizando un perforador de papel, pero aquí lo importante es que también nos ayuda para perforar este tipo de material. Entonces es muy práctico y así ya hacemos lo que es la perforación más circular. Aunque ustedes lo pueden hacer con algún tipo de punzón, ¿verdad? Pero en este caso a mí pues me sirvió utilizar la perforadora de papel. Ahora voy a ir armando la pulsera como a mí me guste. Ustedes recuerden, siempre no utilicen la técnica, pero al final de cuentas lo van a hacer con los materiales con los que cuenten y también con las ideas que ustedes tengan. No precisamente es una regla que tengan que hacerlo igual a como yo lo hago, sino que es nada más una idea que ustedes pueden tomar como base. Y aquí lo importante es que ustedes vayan desarrollando su creatividad, porque al final de cuentas eso es lo que importa, ir descubriendo el arte de la bisutería, lo bonito que es combinar y hacer nuestras pulseras personalizadas y ir descubriendo nuevos diseños como este que yo empecé a poner las cadenas sin ningún patrón, sino simplemente como me fue gustando irlo poniendo y con el material con el que tengan a la mano.
Como pueden ver, ya se va armando nuestra pulsera. Va quedando muy bonita, se ve muy bien. Inclusive las cadenas son de aluminio, no despintan. Yo encontré unos dijes que me parecieron pues especiales para esto, que viene siendo un corazón y también una guitarra. Pero igual ustedes vayan viendo con qué dijes cuentan y así la pueden armar con lo que tengan ahí a la mano. Ahorita vamos a ver ya cómo queda todo el resultado de nuestra pulsera y espero que les haya gustado este estilo. Si es así, me lo pueden dejar en los comentarios. Yo con mucho gusto los leo todos y trato de responderlo lo más pronto posible. Como pueden ver, pues ya quedó nuestra pulsera. Espero les guste. Cualquier comentario, como dije, me lo hacen saber y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.